tal? Bienvenidos a una nueva emisión del Algoritmo de la Fe. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Gabriel Arellano Espinosa. Usted lo conoce, él fue presidente municipal de Aguascalientes, fue diputado local, también candidato a la gubernatura de manera independiente. Gabriel Arellano Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad, muchas gracias que esté en compañía de ustedes. Padre Rogelio, muy buen día. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Y Ricardo Heredia. Buenos días. Yo soy Dilberto Aldán y bueno, comenzaré con una serie de preguntas rápidas, ingeniero. Si hoy tuvieras que definirte, más allá de siglas, de colores, sin cargos, sin partidos, ¿con qué frase lo harías? Estoy a favor de la vida. ¿En qué momento la fe dejó de ser privada y empezó a influir en tus decisiones públicas? Yo siempre he sido hombre de fe y siempre he influido en todas mis decisiones. ¿Te consideras un político con fe o un creyente que llegó a la política? No, soy un hombre de fe. Y yo abriría a la mesa, Ricardo, padre, para plantear lo que siempre hemos planteado en esta mesa, ¿no? Si la fe humaniza o la fe es una atadura en el servicio público. La fe humaniza. Yo estoy convencido de... Bueno, primero, nosotros nos manejamos por las dos cosas, bueno, los creyentes, por la fe y la razón. Otra vez voy a citar la encíclica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, que en los primeros números dice que son dos alas para llegar a Dios, o sea, las dos son importantes. Claro, no todos tienen fe, pero para nosotros los creyentes la fe no quita al ser humano lo que es humano, al contrario, lo planifica. Ricardo, ¿cómo afecta en la vida pública, y sobre todo en Aguascalientes, el demostrarse como un hombre de fe? Bueno, yo creo que lo que mencionaba aquí el ingeniero y el padre, es importante la congruencia, yo considero en política, una de las cosas más difíciles. Y creo que debería de ir, y utilizo específicamente la palabra creo, un tema de la fe justamente, en el sentido de que un ser humano, un hombre, en este caso como el ingeniero en su momento cuando ejerció un cargo público, pues es difícil que te quites la capa de tus creencias o de lo que tú consideras es correcto en el tema ético-moral de la fe y que vayas a ejercer ese cargo público. Yo creo que es indisoluble y creo que es muy trascendente porque si eres un hombre que no tiene principios, no tiene fe, que no tiene moral, pues será muy difícil que hagas el bien común, que es lo que en teoría un servidor público debe de hacer, ¿no? Ingeniero, Aguascalientes es prominentemente católico. ¿Eso es una carga o es un impulso? Yo creo que todo México, según los números, un poquito más del 90, casi 90% de la población reconoce ser católico. Si bien es cierto, algunos no son practicantes, pero muy dentro de nosotros tenemos amor a la Virgen, amor a Dios, ¿verdad? Y somos hombres de fe. Y en Aguascalientes, por eso somos una sociedad tan equilibrada, creo yo, porque somos personas de fe. La gente no es gente de fe y ayuda de alguna manera a poder entablar una conversación como la que estamos haciendo ahorita. Si te das cuenta, en las iglesias, todavía en Aguascalientes una gran cantidad de personas asisten y comulgan. Y esa es una muestra de fe en su religión, ¿verdad? En otros estados no crees que es tanto como en Aguascalientes, ¿no? Podrán decir que somos mochos, no, simplemente somos gente de fe, ¿verdad? Y como decía mi mamá, Dios proveerá. Padre, en esta caracterización que hace el ingeniero, ¿qué tanto pesa? ¿Qué agregaría a lo que significa un Aguascalientes compuesto por, de acuerdo a las cifras más recientes, casi más del 80% de población católica? Yo creo que, bueno, es un peso en este sentido, ¿no? Es la responsabilidad. Yo creo que los sacerdotes tenemos responsabilidad de, por ejemplo, continuar y promover más. Y para los fieles yo creo que es un desafío su fe, porque la fe siempre será un desafío. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la fe también está lo que actúa, ¿no? La fe, en el libro del hombre, Creencias del hombre actual, Ideas y creencias del hombre actual, se habla de la diferencia entre el hombre moderno, con proyecto de vida, con un camino más o menos, de acuerdo a la ciencia. En cambio, la posmodernidad nos ha conflictuado mucho, porque ahora muchas cosas
muchas cosas no, parecería que no tienen paradigmas o puntos de referencia que se pueden perder, pero para Aguascalientes un punto de referencia clave es la fe. Y desde luego, y lo podemos decir sí con orgullo, con gratitud a Dios, también como un desafío, pues es también la Iglesia Católica la que tiene que, digamos, pues fomentar, acompañar lo que hemos dicho en otros encuentros. Para nosotros es un desafío. Y yo creo que también para los católicos de Aguascalientes, cómo llevar a cabo en este ambiente de fe la vida cotidiana. Gracias. Ricardo, el ingeniero Arellano mencionó la palabra mochos. Desde el exterior, esta característica de que somos los aguascalentenses mochos, conservadores, en línea con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el diagnóstico? Yo creo que un poco de estos retos que se dan también es ese relativismo. Si bien en temas políticos a veces ese relativismo, esas coyunturas se dan por temas electorales, creo que a la hora de gobernar debe de estar muy bien definido, y esa palabra de mochos yo la vería justo con que durante los últimos tiempos el que uno practicara una fe o que tuvieras una creencia, que digo, separando el tema de laicidad y demás, nos daba vergüenza, pues, y al servidor público se le anatemizaba si iba a misa, si públicamente mostraba pues que él era católico. Y considero que, bueno, dentro de los cambios y dentro de ese péndulo que viene regresando, pues el decirte mocho pues puede ser algo que te pueda marcar para mal, pero pues también en un momento pues para bien, decir, oye, bueno, pues yo soy alguien que me muevo, como decía el padre, en esta línea, y esa mochedad, vamos a llamarle así, pues es una característica que en este caso, por ejemplo, de un servidor público, pues te puede dar a lo mejor una idea de que ese hombre tiene un camino definido, al menos en sus valores, y yo lo vería como esa mochedad, pues como un atributo, a veces más que algo despectivo. Quisiera, disculpen que... No, pues se trata, yo creo padre. que más bien son adjetivos que lo dicen, desde dónde lo dicen, porque cuando yo estaba estudiando, eran sacerdotes de toda la República Mexicana, y uno de Monterrey, ya de los norteños, que luego se sienten muy libres, ¿verdad? A la hora de la hora están peor, ¿no? Pero decía uno de Monterrey, los de Aguascalientes son muy cuadrados. Y le dije, pues también tú, si no nos estuvieras criticando, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su cuadrito. Porque más bien critican desde su perspectiva. Pero no, a mí me parece que más bien falta apertura. El católico no significa que le falte algo, porque esa palabra también significa algo, puede ser algo corto de, ¿no? Corto de que de inteligencia, corto de que está demostrado también que en la historia de la humanidad muchísimas gentes católicas, muchísimas personas católicas, incluso sacerdotes, han promovido las ciencias, la filosofía, la teología, el humanismo, que incluso en muchas cosas nacen en la iglesia, ¿no? Esas cosas peyorativas, que en un momento pudieron ser peyorativas, ahora un poquito pierden de relevancia. Pero ahora se demuestra también que los que dicen no tener fe, pues andan también mendigando de otras cosas. Ingeniero, conservador, mocho, ¿cómo te pones el saco cuando te has distinguido en tu carrera política por acompañar movimientos muy progresistas? Bueno, primero yo no soy ejemplo, menos en mi actuar, ¿verdad? Yo he cometido errores, los reconozco, pero gracias a reconocer mis errores he vuelto a tratar de a tomar el camino para mí correcto. La verdad, cuando yo fui alcalde, soy sincero, yo estuve muy cercano a la iglesia. El primer acto que tuve como alcalde, Monseñor Emilio Berlier, tuvimos una misa en catedral, y recuerdo muy bien una de las cosas que me dijo: mira, el árbol que da frutos le van a tirar piedras. Cuando te tiren piedras porque das frutos, acuérdate de esta frase y acércate a Dios y decir: bueno, estoy actuando conforme a lo que debo y creo. Creo que no va peleado el ser gobernante con tus creencias. Yo creo en Dios, y habrá otros que creen en otra cosa o en otros, pero creo que la política son 3 años o 6 años.
y se acaba. Y el resto de la vida andas en la calle, por ahí, mendigando afecto o cariño si es que no lograste construir y ser muy claro en lo que tú piensas. Yo hoy en día, una de las cosas que me gustaría hacer es unir más a la sociedad con los jerarcas de nuestra iglesia en Aguascalientes, en este caso con don Juan Espinosa, que conociera más mucha de la sociedad de Aguascalientes. A mí me encantaría ser ese medio de poder unir, porque se quiere, y no es nada que tenga que ver con la política, es un sentimiento de cariño y de reconocimiento en lo que mis padres me enseñaron, y yo trato de enseñarles a mis hijos, pero no está peleado la política con tus creencias de ninguna manera, y quien esté peleado con eso, pues simplemente no es un hombre honesto. Pero la política también es mucho de percepción, y eso iba con la pregunta que le hacía un poco a Ricardo, ¿no? Desde el exterior, que se nos califique de mochos, de conservadores, a ti se te distingue como un político progresista. Las iniciativas que hiciste una vez cuando estabas de candidato independiente, esto del salario universal, acompañaba ciertos movimientos que tenían que ver con ciertas características más liberales, más progresistas, y que no te identificaban en la percepción, por lo menos, como un hombre de fe. Bueno, es que también mucho tiene que ver la interpretación que cada quien le quiera dar a lo que uno diga, ¿verdad? Pero mi maestro, un panadero muy conocido, don Lorenzo Servirge, de una marca de pan muy importante, fue mi maestro y me decía: mira, las empresas y el gobierno es tan efímero que si tú no logras concatenar y lograr en la empresa o en el gobierno que la gente se sienta bien, que tenga esa oportunidad de desarrollarse, pues pobre de ti, porque pasarás a la historia como otro más, ¿no? Y en las empresas para nosotros las personas, porque no son gente, las personas, y no son trabajadores, son colaboradores, ¿sí? Son parte fundamental de la riqueza que uno genera. Volviendo al tema de fe, pues desde ahí, si tú le dices a alguien, somos parte del mismo equipo, y efectivamente ellos tienen un ingreso mejor al que hubieran pensado, porque son parte del mismo, pues tienen fe en el patrón o tienen fe en la empresa, y también tienen fe en sus creencias, ¿no? Pero el ser liberal no quiere decir que seas un hombre anticlerical. ¿Y cómo convivir en el ejercicio del poder y con tu equipo de trabajo, con quienes se dicen ateos, agnósticos, o quienes ven mal que un hombre político y público profese su fe públicamente? Mientras yo sea el jefe de ellos, miras cómo me aplauden. Cuando ya no sea el jefe, pues podrán decir lo que les dé su gana, ¿no? Pero si yo les digo que echar 3 maromas para adelante y 4 para atrás, las mismas que van a hacer. Hoy vamos a ir a misa y ahí van. Nosotros apoyamos como municipio y autorizado por el Cabildo a las iglesias peso a peso, los pisos, los techos, etcétera, y logramos que los feligreses de esa parroquia o de esa iglesia decían: van, el municipio va a poner un peso para el piso, y la feligresía le ponía otro peso, y al que no le parecía lo mismo me daba, ¿sí? Pero había que hacerlo. O sea, yo estaba convencido de esa situación, y nunca le he tenido. Una de las tantas cosas que me tienen sin cuidado es lo que los demás opinen y digan de mí, si no, morirías en vida. Morirías de opinión. Morirías de la opinión pública. Y ya en el ejercicio de la percepción y la experiencia, ¿cuál fue la decisión que como alcalde tomaste, la más difícil, y que volverías a repetir? Pues mira, una de las decisiones más difíciles, y la verdad que pues todavía recuerdo, es haberme ido antes de terminar mi ejercicio, porque los tiempos me daban para irme de diputado. Ese fue la peor de las decisiones que he tomado probablemente en mi vida. ¿Pero la volverías a repetir? No la volveré a repetir. Bueno, tienes razón. Esa es la peor que he tomado, y definitivamente no la volvería a repetir, porque me pesa. Si algo me ha pesado en la vida es haber hecho semejante tontería, porque al final de cuentas me faltaban unos meses que
la ciudadanía votó por mí. Hay personas que me dicen, ya no recuerdes eso. No, si me hacen 50 entrevistas, lo mismo tendré que decir, porque yo no miento, y se los digo, yo no miento, y por eso esta entrevista la podemos tener en 15 años, y les voy a decir exactamente lo mismo, porque es lo que yo siento, es lo que me duele, lo que me cala decisiones. Una mala decisión en su momento. Decisión, ¿no? En su momento, ¿no? Tu trayectoria política se distingue por varias rupturas. ¿Qué fueron al final? ¿Actos de convicción, de supervivencia? ¿Cómo los ves ahora? Fíjate que, por ejemplo, el tema yo pertenecía a un partido político al cual estoy muy agradecido, porque gracias a ese partido yo logré llegar a ser el presidente municipal, el Partido Revolucionario Institucional, que en el fondo creo que todavía hay muchas personas que tienen en su dentro un priista, nomás que bueno, pues son de closet, están escondidos, pero a final de cuentas hay un reconocimiento a la historia de una organización política, pues lo que hizo por México, muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas. En el tema que me decías, ruptura, pues me tuve que ir porque sí convenía políticamente. Probablemente me pude haber, no fue la mejor decisión, pero en ese momento así fue. Recordemos, en ese tiempo estaba Carlos Lozano de la Torre, era senador, Lorena Martínez era diputada y yo era el alcalde, y había de alguna manera una guerra interna, pues, para ver quién iba a ser el próximo candidato a gobernador del estado. Y bueno, pues en ese jaloneo, pues es una guerra la política. Tenía, ¿no?, que definirse por algún bando. Por algún bando, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde me di cuenta de muchas personas que creí que estaban con uno y al final de cuentas pues no estaban con uno, o al revés, o gente que estaba con el otro bando, porque cada quien calculó a ver pues, cuál tiene más posibilidades. Lo dijo ahorita, estaban con el cargo, ¿no? Con la nómina. Sí. Perdón, y a lo mejor será bueno que lo recorten o que lo corten, pero recuerdo muy bien, siendo alcalde, todos los años un constructor me mandaba una cajita de buen vino de mesa, pero bueno, de los buenos españoles. No, pues a todo dar, ya tenía para todo el año, aunque no se debía de aceptar, no era caro, pero era bueno. Total, cuando ya no estuve ahí, me lo encontré un día en una tienda y le dije, oye, esta Navidad no me llegó el raconcito. El raconcito. Y me dice, ya no estás ahí, ya no eres presidente municipal, porque yo sí lo mandé. Y esa es la historia de la política y de la vida en general, ¿sí? Nomás que a veces no sabemos, queremos ser, pero no sabemos dejar de ser. Y eso hay muchas personas que les pesa tremendamente. Y serán para los artistas y para los toreros y para todo, inclusive para los curas, obispos, que el día que se retiran, pues dejan de ser, ¿no? ¿O no? Claro que sí. Bueno, no se deja de ser en cuanto a ordenado, pero las funciones cambian mucho. Y la percepción de la ciudadanía cambia mucho. Padre, nunca le hemos preguntado, siempre aprovechamos este espacio en la mesa para preguntarle a la gente que está en el ejercicio público cómo les afecta ser un hombre de fe. ¿Es un hombre de partido? No tiene que decir, pero sí implica... A mí sí me interesa la cuestión de mi país. En ese sentido, puedo decir que sí puedo estar. O sea, lo creo. No, obviamente no lo voy a confesar porque no me vine a confesar aquí, ¿verdad? Pero pues, es obvio que a quien le interesa la situación de un país tiene que elegir. Tiene que elegir de acuerdo a convicciones. Y como vocero del obispo, ¿cómo afecta al obispado el partido que esté en el poder? Bueno, yo creo que la iglesia tiene que ser y debemos ser muy como caben todos. En la iglesia caben todos, ¿no? Puede ser que las posturas no sean tan acordes, pero en la iglesia caben todos. La iglesia no está por ningún partido, eso sí, no está por ningún partido. Se debe apoyar no al partido, sino más bien apoyar movimientos para bien, pero no partidistas. Por ejemplo, incluso un párroco, ¿no? Un párroco que si llega un candidato, si recibió a uno, tiene que recibirlos a todos, ¿no? A lo mejor le van a pedir alguna orientación por la región. Cuando uno está en un municipio, pues sí pesa el párroco ante la población
y uno tiene que recibir a todos, yo creo que es una cosa que debemos hacer, ¿no? Porque hasta por diplomacia, ¿no? Y creo que la diplomacia en el buen sentido, saber convivir, saber también decir con claridad las propias convicciones, sin meternos a un partido estrictamente, pero sí saber decir las convicciones, que a veces eso es lo que nos gusta, ¿no? Porque cuando un obispo, cuando un sacerdote dice sus convicciones, luego el otro puede sentirse atacado, cuando en realidad simplemente están diciendo convicciones. ¿De acuerdo a qué? Bueno, por principio, de acuerdo a la razón de la persona. Segundo, de acuerdo a los principios evangélicos y a la doctrina social de la Iglesia, que no podemos desprendernos, ¿no?, de la doctrina social. Pero la Iglesia abierta, la Iglesia que dialoga, la Iglesia que busca el bien para todos, y la Iglesia que puede decir una palabrita, que puede, así como pisar un gallito, y que luego no parecería que no conviene, que a la larga ni es tanto. A la larga todo es tan efímero. Aquí me gustaría ver, si me permites, te hablaba de esa unidad, de ese trabajo que le gustaría a ustedes hacer ya como un ciudadano privado que no está en el servicio público. Habla el padre también de las convicciones. A ver, dos preguntas, ingeniero. Hablaba usted también de que esa raíz priista quizá por ahí siga latiendo, y narraba cómo ese pleito quizás patrimonialista de dos personajes que en su momento tuvieron los destinos de ese partido en el Estado, pues al final terminaron acabándolo prácticamente, ¿no? Si hoy el presidente nacional de ese partido entendiera que, bueno, a lo mejor si él se hace a un lado y muchos de ustedes que se fueron en lo local y en lo nacional, esa sería la primera pregunta, ¿habría la posibilidad de usted regresar a buscar un trabajo político dentro de ese instituto? Y dos, si me las concatena un poco, hay la percepción de que quizá en lo local y en lo federal obviamente está a veces quizá un poco más claro, que hay un distanciamiento del Estado para con la Iglesia en el sentido del acompañamiento, digo, no de invasión de funciones. Aquí tenemos muchas iglesias, por ejemplo, en el Oriente, que necesitan mucha obra, que son lugares que al final, como un parque o una cancha de fútbol, ayudan al tejido social, a la convivencia, a que la sociedad seamos o tengamos un lugar donde acudir. Entonces, en esa concatenación, quizás esas dos preguntas, ingeniero. No sé si... Bueno, la primera es un poco complicada responderla, pero lo que sí es cierto es que es muy importante saber zafarse a tiempo. Es decir, y es muy probable que mi tiempo haya pasado, ¿verdad? Yo recuerdo con mucho agrado cuando logramos ganar la elección. Yo creo que el 99% de la población no creía que yo fuera a ganar. Quería, pero no creía. Y eso me hizo ganar. De alguna manera recuperamos un grupo de personas para el PRI y el poder. Cuando yo termino, entra una presidenta municipal priista, o sea, yo le entregué, como dicen, la estafeta a Lorena priista. O sea, eso para mí era muy plausible porque era decir, bueno, si yo hubiera hecho un mal trabajo, la gente dice, no, con eso no queremos volver a saber nada. Y igual en esa elección, Carlos Lozano ganó la elección, que el 72% de la población vive en el municipio de Aguascalientes, el 90% de la riqueza está en el municipio de Aguascalientes, que también influyó para que él llegara a ganar. El tema es que tú decías de Alito Moreno, no quieren entender que tienen que abrir totalmente, y el abrir muchas veces, hasta aquí yo me retiro y que vengan otras. Mientras no haga eso el muy en lo particular del PRI, pues seguirá siendo un partido de 5 o 6 puntitos ahí nomás por no dejar, ¿verdad? Pero yo sí creo que si ellos se zafaran y dejaran nuevas, otros grupos políticos que hubiera para todos, como dicen, pues creo que el PRI podría, no ganó una elección, pero sí hacer una alianza muy en lo particular en Aguascalientes, y eso pues con quien hoy gobierna. También es cierto que con quien hoy gobierna puede creer que solos la van a poder, y yo no estoy tan seguro, y yo creo que esos 5, 7, 8 puntos les sirven muchísimo
para una diferencia el año que entra, ¿verdad? Es lo que más nos gusta de la política, padre, fíjese. Nos apasiona la política, ¿no? Y me preguntaste sobre la percepción de que hay un distanciamiento de la obra pública con... Sí lo hay, y yo te lo platicaba del reto. Pero más que un distanciamiento de la obra pública, del los Estado. poderes. ¿Sí? En esta mesa discutimos un montón acerca de cómo estamos entendiendo el Estado laico, y parece que hay una transformación entre esta forma de ser Estado laico y es alejarse de las iglesias, ¿no? Pocos políticos tienen el valor de decir, sí, nosotros desde el gobierno hacíamos obra para todas las iglesias, ¿no? Y lo volveré a hacer, ¿eh? Lo volvería a hacer, no a fondo perdido ni gratis, peso a peso, o encontrar el Estado un peso, el municipio. ¿Por qué? Porque el 80 o 90% de la población ahí acude a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a su sacerdote, en fin, a su parte de su entorno. Entonces no podemos negar la realidad. Lo que sí es cierto es que hoy los gobiernos les da miedo una declaración en una red social de la oposición, muy en lo particular quien hoy gobierna, el gobierno federal, que lo señalen como... y les da pavor. No, señor, esto es así. Y si bien es cierto, los católicos no participamos como deberíamos de participar, ni siquiera en redes sociales, porque ni siquiera somos para decir qué bueno, felicidades, ¿verdad? Si nos dejamos ahí que se pierda, y como fueron 6 los que te cargaron, piensas que todo el mundo está con esa idea, ¿no? Yo creo que hay que tener el valor, y muy en lo particular creo que en este gobierno, muy particular ella, creo que es una persona que comprende y está cercana a la ciudadanía, es muy política, ¿verdad? Y probablemente, me voy a atrever a decir alguna barbaridad, pero creo que debe de haber una mayor asociación o comunicación o entendimiento entre nuestro líder y el líder en el Estado. Da la impresión, por lo menos creo que están un poco distanciados. No distanciados, pues simplemente... podría mejorarse la situación. Pues. Creo que nomás es un tema de la romería, cuando se sientan ahí a ver danzantes y todo lo que se hace, ¿verdad? Porque es lo que más participa. Pero sí se siente, ¿eh? Y no es a motu propio. Sí se siente, y inclusive yo, en lo que yo pueda hacer, con mucho gusto podemos trabajarlo, o ellos en lo particular, pues son nuestros líderes políticos y religiosos, los que somos católicos, y creo que sería una muy buena, muy interesante, muy importante para la mayoría de quienes hoy vivimos en Aguascalientes. Padre, desde el obispado hay esta percepción de alejamiento, de distancia. Yo creo que en sí no creo que se vea una percepción así de distancia, más bien como que se ha querido como el respeto de ambas instituciones, ¿no? Puede ser que se pueda trabajar para mejorar. Eso siempre es bueno. Si quieren, ahorita vamos a eso. Ingeniero, te quiero preguntar, ¿dónde trazas la línea entre la convicción religiosa y tu laicidad al acceso obligado como servidor público? Bueno, yo por ejemplo, hay maneras de hacerlo. Yo cuando voy a una escuela, que iba a 3 escuelas todos los lunes, pues ahí las escuelas son laicas, ¿verdad? Y de ninguna manera podríamos ni siquiera llevar, no digamos un escapulario, nada, o sea, tenemos que respetar la ley, porque así es, te puede gustar o no gustar, así es, y porque ahí en ese entorno uno no es nadie para llevar ningún símbolo, ¿verdad? Yo he de decirles que a mí nunca he sido pro Vicente Fox, nunca me cayó, y aquella vez cuando salió con el estandarte de la Virgen de Guadalupe me pareció pésimo, porque estaba usando, un político no debe de usar, en mi opinión, el tema religioso para convencer. Sí, esos políticos que nunca van a la iglesia, pero cuando andan en campaña se ponen de acuerdo con el padre para que puedan leer la segunda lectura, o me parece tan ridículo, vergüenza deberían al revés, deberían irse hasta ver atrás, y aunque pudieran comulgar, y comulguen, simplemente vayan a lo que van,
¿no? Entonces, sí hay manera, y yo siempre lo apliqué. Yo tenía muy buena relación con el obispo en aquel tiempo. Hacíamos una cena en Navidad, el 24, con todos los viejitos que andaban en las calles, que no tenían con quién pasarla. Y él era el que me decía, fulano, fulano. Y en el Palacio Municipal, ese día, había cena de Navidad para todos ellos. Era una manera de colaborar. Y no sé, simplemente creo que bendecíamos el señor obispo bendecía la mesa y hasta ahí llegaba el tema, ¿no? No se hablaba de nada más. Pero creo que sí hay maneras. Simplemente me da la impresión, insisto, que hay miedos al que dirán, el costo político, los señalamientos. Y la verdad, sí hay manera de dividir cada cosa, como dicen, cada cosa en su lugar. ¿Acompañas esta percepción, Ricardo, de que solemos poner la responsabilidad sobre la Iglesia de que no se entrometa en los asuntos de Estado, que respete el Estado laico, pero que al mismo tiempo la comunidad política, mucha, es hipócrita y quiere abusar en el uso de estos símbolos, de estas relaciones? A ver, justo por eso decía que quizá una de las cosas más difíciles para un político, un servidor público, es la congruencia, pues. Hablaba el ingeniero, ¿no? Creo que el ejemplo arrastra, o sea, podemos decir muchas cosas, pero si no somos congruentes con lo que decimos creer, con lo que hacemos, pues al final la ciudadanía, el feligreso, quien sea, pues no es tonto y piensa y ve de qué estás hecho. Considero que, a ver, si hay esa congruencia, puedes caminar. Hablaba ahorita de esos actos con el obispo, donde es un acto de caridad, que es un acto social también al final del día de un gobierno que tiene la obligación de velar por sus ciudadanos. Y como decía el padre, a ver, creo que el gran tema de la política o del servicio público es el equilibrio, cómo cabemos todos. Y lo que usted mencionaba mucho, a ver, el miedo. Hoy, a ver, el político está temeroso de que le den, ahorita hablábamos antes de entrar con un tema del hate, ¿no? O sea, del odio en una red social que pues, subió usted una publicación del bolillo y lo tundieron. Y hoy pues, le tenemos más miedo, o los políticos le tienen más miedo a una tuitiza que realmente a veces hacer su trabajo como deberían. Y ahí es donde la congruencia y donde el entender que no, la exclusión no te paga, pues, o sea, creo que el tema es cómo incluimos a toda la gente que no está de acuerdo con nosotros. Digo, no le vamos a dar gusto, pero sí hacer esa congruencia, Beto, en el sentido de que la fe, que ese es para mí el gran, uno de los grandes aportes, que te da un ancla, pues que te da un faro para no andarnos perdiendo en las modas y en las coyunturas del ejercicio del poder. Diríamos que la vida ordinaria, pues no es necesario que se esté hablando de Dios todos los días, ¿no? En su trabajo. Pero hay momentos en que se tiene que definir. Y ahí es donde él te exige que seas congruente, ¿verdad? Por decimos, somos católicos, pero a la hora de lanzar una iniciativa que va precisamente contra fundamentos católicos, entonces ¿dónde está pues su convicción católica? Eso es por un lado. La mayoría, si estamos hablando del 80 y tantos % en México de católicos, significa que en esa proporción están los políticos, porque de ahí salen. O sea, no podemos pensar que un político salga de un ateísmo aquí en proporciones altas. La mayoría de alguna forma fueron bautizados, seguramente. La mayoría hicieron la primera comunión. Pero ahora parece que les cayó de peso lo que están recibiendo. Y a mí me parece que a veces no nos actualizamos en la práctica. El Estado laico, entenderse como se entendió en el siglo XIX, es anacrónico. Se tiene que ver exactamente ahorita el Estado laico, que no es invasión, pero tampoco es ataque. No es invasión de la Iglesia para el Estado, pero tampoco debe ser un ataque del Estado a la Iglesia, porque eso sería otra cosa. Pero me da la impresión de que, disculpen la claridad, da la impresión de que hay políticos trasnochados y que no se animan a ser libres. Hablan tanto de libertad y no son libres. Hace un año y medio, no sé cuánto, creo que un diputado nombró a Dios ahí en la Cámara, no sé dónde, y ya casi lo querían linchar, ¿verdad? O sea, en el fondo falta libertad. Hablan de libertad y se llenan la boca hablando de libertad, ¿verdad? Esa palabra de libertad, ¿hasta dónde la entienden? ¿O libertad para quién?
libertad para quién. Y por otra parte, ahorita, si hablan mal, si se habla contra cierta idea, luego son adversarios, ¿no? Entonces la iglesia puede ser también un adversario si no están de acuerdo en ciertas posturas, ¿no? Entonces yo creo que nos hace falta la capacidad de diálogo y un diálogo comprometido. No que yo me haga de X creencias, no están obligados a creer, la fe es un don y la fe es una respuesta. Pero una vez que yo tengo esa fe, pues tengo que ser congruente con lo que quiere decir mi fe. Pero da la impresión de que ahorita, lo que es, como estamos viviendo, pues a mí más bien me parece que hay mucha, ellos hablan de no hipocresía, pero a mí me parece que hay mucha hipocresía en eso, porque a la hora de la hora no se sostienen. ¿Y qué va a suceder? Bueno, mientras están ahí, en este ratito que los encandila el reflector, pues pueden perderse, ¿no? Y cuando regresan a su realidad, ¿qué? Ese es el punto, ¿no? Ingeniero, aquí has sido muy claro con tu postura. Te lo pregunto al revés. ¿Alguna vez tu fe, tus convicciones religiosas te pesaron al momento de ejercer el cargo? No, nunca. Inclusive quería hacer un paréntesis de que siendo alcalde me invitaban mucho los cristianos y asistía. Era mi obligación como autoridad municipal ir y les ayudamos también. Se acercaron y dijeron, oye, nos pueden ayudar con unos permisos. Claro, porque son parte de la comunidad. Y en una ocasión uno de los líderes me dijo, oye, ¿por qué no consideras participar más ya en esta? No, y le expliqué por qué no, simplemente porque yo tengo otra línea y no hubo ningún problema, ¿eh? Ni me mandaron en redes mensajitos ni nada, al contrario, es una iglesia que respeta a las demás, ¿no? Y la verdad, y pues ellos hacen también su trabajo y mis respetos, ¿verdad? Y probablemente a veces hacen hasta más trabajo que otras iglesias, ¿no? Porque la verdad son muy constantes y quienes hablan están muy preparados y saben motivar, son motivadores profesionales, ¿no? ¿Verdad? Que muchas veces, y aquí disculpen, pero necesitamos también, hay que estar más preparados, ¿verdad? Pues para que los que por fin llegaron ahí un día a la iglesia le encuentren sentido a lo que el sacerdote en la homilía está diciendo, ¿no? Porque de otra manera hay sacerdotes que dicen, ay, ¿qué les diré? Perdón que se lo diga, pero sí necesitamos, yo creo que ahí hay que impulsar más la preparación en muchos de los sacerdotes, bien intencionados, pero actualizados, para no decir mejor preparados, más actualizados, y yo creo que eso hace, no debería ser la palabra amena, pero pues sí más a gusto una misa de 45 minutos. Yo creo que la cuestión de un sacerdote es cómo hacer lo que ahora se llama clic, se dice clic. Y se siente inmediatamente cuando se hace esa conexión muy interesante entre pastor y fieles. Y también el sacerdote seguramente se siente cuando realmente no. Y sí es un desafío, por eso yo creo que en todo tenemos los desafíos, sin querer devolver la pelotita ni mucho menos. Nosotros sí tenemos que hacer más en la formación permanente, aunque la tenemos, pero de todos modos siempre implica, es un desafío cada 8 días decir la homilía. Déjeme ponerlo, padre, creo que en este momento hay como dos opciones. Yo sí creo que hay una capacitación por parte de la iglesia, pero que estamos confundiendo el hacer comunidad con hacer entretenido un acto litúrgico o la presencia de los sacerdotes en la comunidad. Yo creo que la liturgia no tiene por qué ser entretenida, ¿no? Entretenida en los términos de diversión en que entendemos el entretenimiento en estos momentos, y que también la participación, el que hayamos acotado la participación de los padres, de los católicos en la política, también ha sido una especie de barrera por este respeto al Estado laico malentendido. Yo creo que yo estoy de acuerdo con el ingeniero en este sentido. No se trata de entretener a nadie, y ¿por qué no? Es una entretención, es algo muy serio. Pero sí creo que el laico que va a misa debe llevarse una conclusión. ¿Qué aprendí hoy?
¿Qué se me hizo interesante hoy? A lo mejor una palabra. A veces una palabra basta, como cuando te hacen el examen de licencia, que te dan una palabra y tú tienes que desarrollar todo un tema y que están 2 horas, ¿no? Entonces yo creo que sí es un desafío, y yo lo acepto y lo asumo, que sí requiere una homilía estar bien preparada, porque tenemos 5 minutos. Ya son muy pocos los sacerdotes ahorita que dan una homilía de 20 minutos, son realmente muy pocos, o no están conmigo, ¿verdad? Porque la mayoría tenemos 6, 7 minutos. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cuánto se puede decir en 6 minutos? Si está bien organizado, ¿no? Eso sí, no es entretención, y yo no estaría de acuerdo en que un sacerdote fuera una especie de payaso para que se fueran contentos mis fieles, pero sí debe ser un educador, y sí debe ser alguien que deje como algo que lo medite unos días de la semana al menos, ¿verdad? No porque la palabra de Dios sea más en segundo lugar, pero Santo Tomás de San Agustín hablaba de la homilía como una prolongación de la palabra de Dios, y ahí tiene mucho que decir uno, eso es un desafío para uno. Bueno, pues tenemos que prepararnos, y yo también creo que también, igual que nosotros, también ahorita muchos que trabajan en estos ambientes, sí también les hace falta mucha formación. Hace rato estaba pensando, hace falta historiadores. Hablaban de partidos, hace falta historia, porque lo van dando los que están en el presente, la historia la van dando como les da su gana, quien está en el poder. Hace falta otra vez formación de laico. ¿Cómo nacen los partidos? ¿Por qué nacen los partidos? ¿Por qué la oposición? Sin ser adversarios, simplemente su oposición. ¿Por qué nacen? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los puntos de referencia? ¿A qué respondían tantas situaciones? Por ejemplo, ayer hablábamos de la homilía, en la palabra de Dios decía, no pierdan la paz. Y yo empecé con un ejemplo de la Guerra Civil Española, cuando hay documentales, muchos, ¿no? Y en un documental el narrador dice, hay 3 Españas, 2 confrontadas entre hermanos, y una tercera que lo que quiere es vivir. Y yo creo que es el problema de México. Hay muchos Méxicos, pero hay un México que lo que quiere es vivir. Y a veces le hacen la vida amarga, porque van haciendo antagonismos, van creando enemigos ficticios que a larga sí los hacen. Claro. Ricardo, tú como periodista de los medios, has visto la influencia de las redes sociales y de esto de entretenimiento y de la economía de la atención. ¿Cómo crees que afecta las relaciones entre la Iglesia y el Estado? Bueno, retomando lo que decía pues el ingeniero y aquí el padre, la Iglesia creo que ha estado haciendo camino hacia las circunstancias actuales, ¿no? Con la pastoral digital, por ejemplo, que se está llevando. Si bien digo, los jóvenes ahora, bueno, pues en esa prisa por vivir, digo que es parte de la juventud, pero también con ese scroll infinito que estamos buscando todo el tiempo, una motivación ahí de estarle dando, por supuesto que influye. A ver, nosotros creo que en nuestra edad pues, podemos contar muchas historias de cómo era antes, ¿no? Cómo era la feria, cómo era la relación con nuestros padres, con nuestros compañeros, a cómo son y cómo quizás serán. Digo, al final hablaba un poco de ese péndulo, ¿no? Creo que se van las modas a los extremos y después tienden a regresar el agua a su cauce, y ahí creo que la gente con la experiencia, en este caso, por ejemplo, los servidores públicos, los comunicadores, los periodistas, los mismos sacerdotes, tenemos una responsabilidad, decía el padre, educar, ¿no? Tú tienes hijos, ¿a qué le estamos dejando a nuestros hijos como un legado? Y ahí me gustaría, no sé si lo tengas ahí también en escaleta, por ejemplo, con el ingeniero, es decir, ¿cuál fue su mayor legado como alcalde? Pues que fue donde pudo influir quizá más que como diputado. Si quieres cerramos con eso. Con eso lo vamos atrás. Entonces, te cierro en este momento, por favor, hacia allá, en el sentido de que, a ver, el hombre es él y sus circunstancias. La tecnología quizás es algo que no habíamos encontrado como humanidad en 2000 años, pues, ¿no? La famosa IA, la 4.0, nos está invadiendo y nos va a llegar, o sea, y eso hay que enseñarnos a vivir con eso, y por eso creo que la pedagogía, tanto en lo espiritual como obviamente en la razón que decía el padre, es trascendental, y ahí el servicio público es fundamental pues, para poder encauzar todas estas vorágines de cambios
en un beneficio de la ciudadanía. ¿Se ha olvidado, ingeniero, por la polarización, por lo mediocre que es el debate público, la obligación de los políticos de hacer pedagogía cívica, de hacer pedagogía política de los mismos partidos? La verdad, que me perdonen los amigos, pero estamos en el hoyo. Hoy en día la política en Aguascalientes está en el hoyo. Y quiero decirte porque, bueno, yo me desarrollo en varios entornos, no nomás lo pienso yo. Qué bueno fuera que nomás lo pensara yo, que pudiera ser por un, está traumado, ya no lo pelaron, ya no es nadie, pues pudiera ser y lo no, es un tema de que no hay proyecto de Estado, no hay proyecto municipal, no hay proyecto de sociedad. Entonces, todo eso, híjole, tenemos que trabajar muchísimo en nuestros pequeños entornos, porque uno escucha puras renegar y renegar y renegar. Y perdón porque se nos va el tiempo, pero quería responderte lo que para mí fue lo que yo dejo en Aguascalientes como alcalde. Es algo que seguramente ninguno de ustedes tres, ni quienes nos van a ver, lo sabían. Pero de mis mayores satisfacciones es haber logrado, junto con el Registro Agrario Nacional, junto con el gobierno del estado y el municipio, que más de 6,000 familias pudieran regularizar sus terrenos. Todo lo demás no me importa, si recogí la basura bien, si hicimos pasos a desnivel, si compramos 300 patrullas, más de 6,000 familias, gracias a ese impulso que desde el municipio se logró. En ese trienio lograron tener regularizado donde ellos viven. No saben lo que sobre todo personas mayores decían, mire presidente, yo no me quería morir porque no sabía que les iba a dejar una bomba de tiempo de algo que no había nada. Entonces, y eso sí costó, pero costó casi nada porque fue inversión de los cuatro, los beneficiados, el municipio, el estado y el Registro Agrario Nacional, el RAN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno tiene una visión de estado, cuando tiene una visión de país, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, porque no son 6,000 familias, no son 6,000 personas, son 6,000 familias y en esos predios pues viven 20, 25 personas, o sea, son cientos de miles de personas que se vienen a beneficiar con una actividad política, si tú quieres, ¿verdad? Pero de voluntad y de saber qué es lo que la ciudadanía requería. Y te aseguro que no lo tenías, no lo tenías en el radar. ¿Por qué? Porque ¿a quién le importa? Es un gran acto de certeza jurídica para la gente. No eran 8 columnas. 8 columnas era que el helicóptero no estaba regularizado. Esa tontería, digo, sin mentira, para acabarla de moda, pero bueno. Pero ¿a quién le importa que 6,000 familias hayan logrado hoy, en aquel momento, y hoy en día también hay muchas personas que por lo que ustedes quieran, viven en un espacio irregular y no hay autoridad que le interese meterse ahí porque no da nada. Tú lo pusiste sobre la mesa y entonces, en ese sentido, ¿cómo te gustaría ser recordado? Ay, pues mira, ya con que mi mujer me recuerde con cariño, ya es muy bueno. No, y eso sí me lo dicen muchas personas. Soy un hombre tan simple, tan sencillo, pero digo, está mal que lo diga, pero que igual me voy aquí con Toño a echarme unos tacos aquí en la Talamantes, que igual estoy comiendo en un buen restaurante, y soy una buena persona. Soy una buena persona que no soy perita en dulce y no le caigo bien a todos, pero soy una buena persona que inclusive, y no soy rencoroso. Digo, algunos me tiraban durísimo, sin embargo los veo y son a los primeros que abrazo y hasta se sacan de onda. Que me recuerde como una persona que el día que me vaya, me voy sin rencor con nadie. Agradecido con la vida y agradecido con Dios de haberme dado esa oportunidad. Pero para eso yo espero que todavía falte mucho rato. A ver, si me das oportunidad de aterrizar una idea que traigo también, a ver, hablaba usted de la política, que mucha gente en Aguascalientes quizá lo piensa y no nos atrevemos o no se atreven a decirlo. Hay un dejo también
de invasión. O sea, yo creo que la gente que venimos o que viene de fuera y que aporta y se integra a la sociedad es buena, y siempre, normalmente la migración traerá cosas positivas. Pero se queja la clase empresarial y política de que se le ha hecho a un lado en este momento. Usted hablaba que no hay un proyecto social, empresarial. ¿Por qué lo sienten así, o por qué esos círculos donde usted está? Es una pena, y aquí voy a, como dijo el sacerdote, voy a pisar callos, pero el actual gobernador, el anterior gobernador y el anterior al anterior gobernador no nacieron en Aguascalientes. El actual presidente municipal, otra que fue presidente municipal, no nacieron en Aguascalientes. Quiere decir que nosotros no estamos aplicando a hacer nuestra chamba, estamos, espacio que se deja vacío, espacio que se llena y se ocupa. Es una ley. Es una ley, ahí no hay. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, quienes nacimos en esta tierra, quienes tenemos nuestras raíces, que no nos hace diferentes de la gran mayoría de las personas que han venido a hacer el bien, no, porque inclusive pudiéramos pensar que es hasta incorrecto políticamente. No estamos señalándolos a ellos como buenos o malos, no. Estamos señalando qué estamos haciendo los de Aguascalientes, los que probablemente nos duela un poquito más nuestra tierra, lo que suceda. No actuamos, no hacemos, dejamos pasar, ¿verdad? Es una pena que nos invitan a una manifestación pro vida, por lo que tú quieras y gustes, y vamos un puño, los mismos. Yo estoy en el GRIP y veo a los mismos. Y en el seminario una vez nos invitó el obispo, los mismos. Y si el Rotario, los mismos. Y que la colonia, que el presidente, los mismos. Quiere decir que somos un grupúsculo. ¿Y dónde está ese 99% de la población que no participa? Eso sí, señalan, ¿verdad? Y no participan. Yo creo que eso es el gran reto, y eso es a lo que yo trabajo. Y me da gusto que me hayas invitado, porque sí quiero decírselos y decírselos a la cara. No estamos en la gran mayoría haciendo nuestro trabajo. Estamos dejando que pase, que se hagan las cosas. Mi padre decía, hay personas que ven que las cosas suceden. Hay personas que hacen que las cosas sucedan. Pero hay otros peor, que ni se dan cuenta que las cosas suceden. Cada quien colóquese donde quiera, y creo que tenemos todos la obligación moral, política, como la quieran llamar, de actuar. Ese del pequeño granito de arena se me hace demasiado pequeño. No, en nuestro entorno, en nuestra escuela, en nuestra colonia. Yo quiero ver qué alcalde no se dobla si llega toda una mesa directiva de escuelas de acá para exigir, no pedir, para exigir velarias en cada uno de los... ¿Usted ve que los que vivimos o nacimos o nacieron en Aguascalientes estamos cómodos y nos estamos acostumbrando a cosas que anteriormente no permitiríamos? No permitiríamos, la verdad. Yo sé que eso no va a gustar, pero en el fondo, muchos de los que me están escuchando saben que no estoy mintiendo. Yo creo que lo que el ingeniero está proponiendo, se la reviro a Ricardo y a su padre, entonces propongan 2 ideas para mejorar la relación entre la Iglesia y el Estado para bien de la comunidad. ¿Cuáles serían las que pondrían sobre la mesa en este momento? Yo creo que otra vez vamos a repetir quizá lo que hemos dicho en otros programas. Hay puntos. Pero es que no nos atienden, padre. Aquí está Gabriel, con muchas ganas. Hay puntos comunes. Quizá ahorita hace ratito el ingeniero hablaba de una especie de distanciamiento, no de ninguna manera oposición, simplemente distanciamiento. Ese distanciamiento que se puede percibir de los de arriba, ¿cómo lo estamos replicando en caso de que hubiera los de abajo, los de más abajo? No, sin clase, no, pero igual, cada quien tiene un rol. Yo creo que a los párrocos que somos de los barrios, de las periferias, tenemos que hacer como más, buscar el diálogo, bueno, lo que nos toca a nosotros, buscar el diálogo con los encargados de colonias, ¿no? Porque estoy convencido de que la Iglesia sabe mucho de las colonias, a veces mucho más que los políticos, porque tocamos las fibras más sensibles de nuestras realidades, ¿no? Yo estoy en la colonia del trabajo, pero unos estaban en Villa de Nuestra Señora,
o en Landeros, que los chiquillos, diría Vicente Fox, los niños de 10 años traen su machete de este tamaño, ¿no? De 50 centímetros a los 10 años, y que uno los ve corriendo por las calles, correteándose, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí tendría que haber más encuentro de lo más local o de lo barrio. A mí se me haría a veces complicado que un padre viniera a platicar cada 8 días con el señor presidente municipal, pero sí pudiera tener en cuenta los encargados de las colonias, que también se da. En Santa Anita se está haciendo un trabajo muy interesante porque los vecinos están muy al pendiente. Muy al pendiente. Nos madrugaron y nos metieron un gol en el sábado santo y el viernes, que estaba un baile ahí junto a la capilla, pero nadie se percató. Pero en cuanto se percatan, son muy sensibles. Es decir, los laicos promovidos por el pastor y los laicos promovidos también por sus autoridades podemos hacer cosas buenas. Ahí hablaban de jardines que hay descuidados. Y la señora me decía, ¿por qué usted no los toma? ¿Por qué no se...? Bueno, porque tenemos que hablar. No, yo no puedo meter a un jardín nomás porque soy el párroco, ¿no? Pero sí podemos establecer vínculos. Eso hay que promoverlo. Yo no sé desde dónde. Bueno, a mí me toca hablar con quien debo hablar, ¿sí? Y yo creo que sí tengo que hacer esa como vocero y también como sacerdote, ¿no? Que nos inquietan muchas cosas. Que no siga sucediendo aquello que dice un libro, Los hijos perdidos del progreso. Hablaban de no proyectos. O sea, un progreso que ya no está haciendo tanto progreso, porque el progreso es una línea que nos lleva hacia una finalidad, y parece que se está perdiendo eso. Entonces, si yo me pierdo, ya no tenemos 4 caminos, como dice José Alfredo, ¿no? ¿Cuál de los 4 será el mejor? Tenemos muchos caminos, pero ya no sabemos a dónde llegar. Ahí, bueno, yo creo que, a ver, lo primero pues, es esa comunicación de la que habla el padre, pero también creo que el servicio público no es para pieles delgadas. Y, a ver, y uno, por ejemplo, como comunicador, periodista, bueno, pues dices, bueno, eres muy crítico, no, pues procura ser crítico, no criticón. Pero también de parte de la autoridad, que creo que es donde emana la responsabilidad, porque fue elegido, fue a pedir tu voto, fue a pedir que le dieras la confianza, y de repente, pues se envuelven en círculos muy cerrados. Y, a ver, ahorita, por ejemplo, lo que dice el ingeniero, a lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir. ¿A quienes no les tiene que gustar? Es una percepción de un ciudadano que tiene el feeling, a lo mejor de muchos empresarios, de muchos amigos, ahí donde hace sus reuniones y sus comidas allá en su bonita casa. A ver, y ese diálogo se pierde, y también las camarillas en todos lados. Hablábamos de hace algunos años que con el ingeniero y Loren particular, que bueno, pues esa disputa dio para que entrara otro grupo al poder, y de ahí para acá, bueno, ese grupo es quien ha gobernado y ya lo ha hecho, como ellos han entendido, cosas buenas, cosas malas, ya cada quien hará su balance, pero creo que se debe hacer. Hablabas de 2 cosas, pues primero, acercarse, pues, o sea, también quién da el primer paso, o sea, quién dice, oye, pues aquí estoy, vamos a arreglar este problema. Los recursos del público son finitos. O sea, ve la cantidad, cómo está Aguascalientes, el ayuntamiento particularmente. Nunca habíamos tenido una ciudad en estas condiciones, y a lo mejor, pues, en lugar de abrirse y decir, oye, pues cómo ayudamos, a lo mejor el ingeniero tiene quien pueda gestionar recursos, bajar la iglesia, hacer muchas cosas, nos encerramos y vemos como enemigos, pues, ¿no? Y creo que ahí, primero, lo que está haciendo el ingeniero, reconocer que hay un malestar, a ver, ¿por qué está ese malestar? Hacer un ejercicio de gobierno profesional, como él lo dijo, oye, tomé malas decisiones, bueno, pues a lo mejor también los que están ahorita pudieron haber tomado algunas decisiones que no son las más favorables, reconocerlos sin ambages y retomar el camino en lo que le quede de tiempo. Entonces yo te diría una comunicación seria, una convocatoria a todos los grupos y a toda la sociedad, y no exclusivos, pues de gente que me aplaude y venga, oye, no, vamos muy bien, y ya cuando se ahoga el niño dice, oye, pues es que no me dijiste, pues te estoy diciendo, te toco la puerta, no me abres. Y ahí creo que la iglesia pues sería un catalizador formidable
porque creo que en las 125 parroquias, padre, que tiene la diócesis, imagínate la cantidad de diagnóstico y desdoble que podrían hacerlo con sociedad, con gobierno, tanto local como federal, también va para los federales que luego ahí se guardan en sus... Yo no he visto a ningún delegado, o como les llaman ahora, representantes de gobierno federal, en la calle, o sea, están por ahí guardados en sus oficinas. Entonces, eso sería, desde mi punto de vista, lo que creo que nos correspondería. Y en este contexto, ingeniero, ¿hay algo de lo que se arrepienta de no haber hecho? Bueno, de que yo estoy seguro que si hubiera habido reelección, me hubiera reelecto. La línea verde la inventó, o la vio, o la visualizó en la administración nuestra del Implan, con mi compadre Néstor López Flores. Y a mí me hubiera gustado desarrollarla. Pero se le entregó ya con todas las autorizaciones de Pemex y de CFE, porque era la avenida Poliducto, donde estaban las torres, a la siguiente administración, ya con recursos comprometidos de Hacienda para iniciar a desarrollarla. Eso me hubiera encantado desarrollarla. Creo que Lorena hizo, no creo, lo desarrolló correctamente, ¿verdad? Es lo que yo digo, pues es el campestre de toda aquella zona. Nunca hay tiempo para hacer todo lo que uno quisiera, esa es la verdad, pero creo que aún en los 2 años, 5 meses que estuve ahí, hicieron muchas cosas que las hicimos porque escuchaba a quienes colaboran con nosotros. Yo tuve muy buenos colaboradores, sobre todo en el Implan, en desarrollo económico, en servicios públicos, en la tesorería, en Capama, en obra pública, que me ayudaron mucho. Pues uno, ¿qué sabe? Uno llega, hace cuenta, tú podrías ser el alcalde el día de mañana o usted, y si no te haces de un equipo profesional, ¿no? Pues no funcionan las cosas. El menos importante, yo decía, el menos inteligente aquí de todos soy yo. Así es que pónganse ustedes a moverle, y yo los escuchaba. No me arrepiento nomás ya te dije de qué. ¿Qué me hubiera gustado hacer? Probablemente más comunidad. Y estoy seguro que la gran mayoría de los que nos están viendo pueden colaborar, decir, órale, yo le pongo un peso, porque a fin de cuentas todo llega al tema económico. El municipio dice, oye, pues me encantaría hacerte el parque, pero no tengo. Pero pues, ¿por qué no encontramos un esquema donde ustedes pongan una parte de mano de obra y maquinaria? El empresariado a mí sí me prestaba, la verdad sí me prestaba maquinaria prestada al municipio, sí. La verdad. Entonces, hay disposición, pero si no hay diálogo, y si no hay idea, y si no hay proyecto, caray, pues todo el mundo dice, pues no era mala idea, pero pues nomás, para ponernos a chismear entre 4 que estamos jugando dominó y querer corregir el mundo ahí, pues eso no funciona. Eso no funciona. Y si carecemos de esto y tenemos una poca participación política y estamos acostumbrados a que nos gobierne gente que viene de fuera, a ver cómo decaen los servicios públicos, cómo se rasga el tejido social, a chicos con machetes persiguiéndose, ¿vale la pena hacer política hoy? Claro que vale la pena, porque el día que no vale la pena es el día que aparezca una esquela en el periódico, la humanidad se ha muerto. El día que el Espíritu Santo ya murió. Entonces sí, volvemos al inicio de la conversación, que mucho agradezco, tener fe. Y tener fe es tener fe también en la sociedad, tener fe en que con trabajo se logran muchísimas cosas, pero es cuestión de incorporar, de escuchar, de convivir, de conversar, de construir. Si no, no se logra. Eso, tenlo por seguro. O estar perdiendo el tiempo todo el día en un chat diciendo puras barbaridades y entretenido en eso. No, salgamos a escuchar y salgamos a hacer. Y este gobierno en lo particular yo creo que se ha enfocado mucho. Alguien decía, es que no hay obra. Pero pues hay trabajo en el Hospital Hidalgo donde se ha invertido millones y millones de pesos en equipamiento moderno que no lo tienen quizá en muchos lados. Donde se ha hecho trabajos en las universidades, en las escuelas, donde hoy hay nuevas universidades con laboratorios de primer nivel, pero no se ve. Que la gente quiere ver
Yo hice 8 pasos a nivel de mi administración, pues ahí están, y no todo es visual, mucho tiene que ver el tema espiritual y el tema que realmente funcione para las personas, ¿no? O como lo que señalaba de la certeza jurídica, que eso quizá no lo habíamos visto. Nadie lo había visto, y si lo platiqué... ¿Eso cómo lo mides? Sí, ¿cómo lo mides? Pues yo cuando alguien me decía, ¿qué puedo hacer por usted? Rece. Le decía, cuando mis oraciones, pues también, porque pues ya ves que ahora hasta los matan a los alcaldes, entonces, pues rece, y en aquel tiempo también, ¿eh? Sí. Digo, pues nomás rece, y ya con eso, entonces es lo único que yo, era el intercambio, pero eso sí me llenó el alma, la verdad, y cuando me vaya, siempre para mí será el mejor trabajo, y si algún día volviera a estar en el gobierno, estoy convencido de que hay una Secretaría de Desarrollo Social para repartir despensas, una Secretaría de Desarrollo Social para hacer torneos de fútbol. Esa Secretaría de Desarrollo Social, como la Secretaría de la Familia, que dirige una amiga mía del gobierno, tiene que trabajar el desarrollo de las familias, el desarrollo del entorno social, del entorno, ahí es donde debe, y si tienen que estar ustedes, también hay que invitarlos, y los cristianos también hay que invitarlos, y a los malos de la colonia de los machetes también hay que invitarlos. Es un trabajo muy pesado, porque sí lo es, pero pues si no, no tiene sentido, para ir a recoger basura, o para andar tapando baches, Sacar fotos. pues no, eso no tiene sentido. Hay que dejar, la vida es tan corta, ¿verdad? Hay que dejar cosas bonitas, ¿verdad? A mí, Vamos con un comentario de cierre, por favor, padre. sí, bueno, esta mesa ha sido muy rica, ha habido muchos temas, como una especie de miscelánea, pero ordenada. Muchos temas interesantes que no precisamente, no todos son preocupantes, ¿no? También hay muchas cosas de logros. Hay un artículo del padre José Luis Martín Descalzo que se llama La hierba crece de noche. Y la tesis de él, o la que defiende, es: el bien es silencioso, el mal es muy ruidoso. Se fijan más en un helicóptero que no tiene los documentos en regla, a estas cosas que no se ven. Pero a la larga son más eficaces esto que no se ve. Lo otro se puede componer en unos cuantos días o en una mañana, y lo otro no. Entonces, yo creo que, como una especie de conclusión, creo que estas mesas nos sirven para tocar temas que nos ayuden a seguir caminando con visión de futuro y con esperanza. También nos ayuda para medirnos cómo vamos y qué podemos hacer. Por ejemplo, me llama la atención eso que se ha dicho en todas las mesas: colaboración entre iglesia y sociedad, o comunidades o gobernantes, lo que sea. Sería interesante, por ejemplo, que lo veo como una utopía, que en muchas parroquias hay dispensarios. Sería una utopía que, por ejemplo, dijeran: tengan medicina, porque no todos van a los hospitales, porque no todos tienen recursos, van a sus dispensarios, donde les piden 20 pesos de la consulta, si es que hay médico, y si no hay consulta, con la receta que les dieron en el hospital, ahí se van a surtir. Pero curiosamente las parroquias reciben de los mismos laicos, pero nunca de instituciones. Y al revés, a mí me ha sucedido, llevo al menos 3 veces que me han pedido de una institución seria de salud medicinas porque no tienen. ¿Y cómo es posible que una parroquia tenga más que una institución? Cuando la parroquia se sustenta de lo que le dan sus fieles, y cuando hay partidas. Y ahí vamos a ver a dónde llegamos. Y hay que decirlo también con firmeza. No está bien la situación de la salud, no se ha hablado mucho de ese tema. Nos dan la píldora, que 6,000 unidades dispersas por todo el país, entregando medicina. La gente se la cree y piensa que estamos bien. Pero en el fondo, en esto, cuestiones de la salud, a mí me parece que vamos de pique, que la mayoría de la gente muere porque no hay medicina. Y eso me llama la atención en muchas personas, que se pueden encantar por un momento, pero no se están viendo el futuro. Y el futuro inquieta. Muchísimas gracias, padre. Ricardo. Cerraría, hablaba el padre del orden, esto es lo que usted también mencionaba, pues las crisis como las que da, pues no salen
de un día para otro, ¿no? Si es un proceso como el vaso que, bueno, la gota que lo derrama, así suceden, pues, pero también al mismo tiempo es una oportunidad. Y creo que dentro de esa apatía que hemos tenido los que nos decimos hidrocálidos, pues está el despertar y hacer lo que nos corresponde, digo, también exigir a la autoridad, pero también hacer algo en nuestro metro cuadrado, que es lo que está. Hablaba un poco, por ejemplo, del obispo. En estos cambios creo que también es importantísimo el orden, ¿no? Porque luego se nos olvida y creemos que nosotros somos la institución o que nosotros somos el Estado a veces, ¿no? O el ayuntamiento, pero hay un orden y para eso nos sirven las instituciones como la iglesia, como el mismo Estado, el ayuntamiento, para hacernos saber que estamos de paso, pues, ¿no? Y que si no entendemos eso, esto es cuando se dan quizá muchas veces esas crisis. Mencionaba usted de la distorsión de algunas secretarías que andan haciendo cosas para las que no fueron creados, pues, ¿no? Hablaba el padre del gobierno federal, que sin duda, a ver, desde que entró, pues, ha tenido un gran déficit, que es el tema de la salud, ¿no? Podrá tener muchas cosas o justificantes, pero lo cierto es que la gente pues, lo que quiere es curarse o tener la medicina, y ahí es donde entra el orden, pues, o sea, sí, hay que cambiar, hay que transformar, pero hay que tener ese sentido de orden, pues, ¿no? Porque si lo vamos haciendo a como va saliendo normalmente, en lugar de ayudar, pues perjudicamos. Entonces yo considero que ahí el orden, la estructura, el entender que somos, insisto, aves de paso en el servicio, y que lo que dejemos, como dice el ingeniero, en nuestros hijos o en nuestra empresa, o yo creo que le da a usted gusto que si llega hoy al municipio habrá gente con la que trabajó usted y lo saluda con gusto, ¿no? A que si lo ven dice, ay, ahí viene este, ¿no? Entonces creo que al final, Leto, yo te diría el orden, la trascendencia, el caminar y el hacer también lo que nos corresponde, más allá de criticar, creo que sería el camino, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias por asistir. La Dios está muy agradecida por este programa. Me quedo con dos preguntas. Una, hay un hombre de transiciones, de rupturas, rompió con el PRI, alcalde, esto que hizo de lanzarse como candidato independiente a la gubernatura, a pesar de que podía entrar en otros partidos. La política, me quedo con después de esta conversación, ¿la política lo acercó a la fe o se la hizo necesaria el ejercicio político? Y para despedirnos, ¿qué sigue para Gabriel Arellano? Bueno, el tema de la fe y el tema religioso me lo inculcaron mis padres, que también es un trabajo ahí que a veces se nos olvida, o sea, nadie nace aprendido. La verdad, la política nunca influenció en dejar o tener más fe o dejar de tener fe. Si bien es cierto, hubo momentos durísimos, como el día que mataron a un empresario importante en Aguascalientes, que no fue mi culpa, pero al final de cuentas yo era el responsable del municipio. Sí. Y lo recuerdo y me duele, como no te imaginas, pero algo que me tranquiliza es que esta persona era un hombre de mucha fe y seguramente pues, está en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sigue? Trabajar en comunidad, trabajar, pues no tenemos que pensar en toda la colonia, en la cuadra donde vivo, en la casa donde vivo, con las personas que laboran con nosotros, en la empresa donde trabaje, colaborar y seguir construyendo. Yo he logrado hacer varias, logramos hacer equipo, y claro, no es que sea un crítico ni criticón, pero no pinta bien la propuesta para el año 2027 en Aguascalientes, de nadie, para que no se sientan aludidos, de nadie. No hay proyecto de Estado, no hay proyecto de municipio, y las personas que aspiran o quieren, pues tienen que ponerse las pilas y pensar en un proyecto diferente. Quieren irse con la ola, y esa ola también regresa como tsunami, ¿sí? ¿Qué sigue? Trabajar en ese sentido. Yo tengo la oportunidad de estar cercano a muchos de ellos, me escuchan, otros me juntan, ¿verdad? Como lo quieran ver, pero sí decirles las cosas como las vemos desde este lado.
No yo, así es, gente. ¿Qué sigue? Seguir trabajando, pero no por una ambición personal, sino por un tema de Aguascalientes. Sinceramente, aunque suene muy trillado, ¿verdad? Pero es la neta, esa es la verdad. Con el ejemplo que he tenido en mi vida, yo siempre he trabajado por Aguascalientes y por México. Si tú supieras que yo no tengo $1, una inversión fuera de este país, vas a decir, pues sí, yo siempre me la he jugado en México y México me ha dado todo lo que soy. En las crisis, en las no crisis. Entonces, invitar a todos a que sigamos trabajando verdaderamente por México y no estar pensando en tonterías, sino nuestro metro cuadrado, si quieres, pero estarle dando. Y te quería decir algo, Ricardo, ahorita que hablabas. ¿Sabes quiénes son las personas que más me quieren en el municipio? Quienes barren en la calle, los policías, las secretarias, todos esos trabajos que no los quitan porque son los de bajo nivel y un municipio y otro y siguen ahí. Pues ¿a quién le interesa pedir un trabajo para que lo pongan a barrer en la calle? Yo creo que a nadie. Y esa gente, tú sabes cómo me quiere y cómo las quiero, y cada vez que a veces almorzamos juntos, eso para mí es una alimentación del alma tremenda. En una ocasión, estando las personas descansando y comiendo, pasó alguien en una moto y aventó un papel. Y hijo de eso, me dio tanto coraje. Le dije, vea nomás ese desgraciado. Y dijo una vez, qué bueno que lo tira, si no yo no tendría trabajo. ¿Verdad? La filosofía de un barrendero. Bueno, pues. O sea, La actitud, ¿no? qué bueno que tira la basura, si no yo no tendría trabajo. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias, ingeniero Gabriel Arellano. Padre Rogelio, vocero del obispado. Ricardo Arellano, muchísimas gracias. Yo soy Edilberto Aldán y lo invito a que comparta, se suscriba a este canal y sobre todo comente en el algoritmo de la fe. Nos vemos en la siguiente emisión.